Nutritips.es es un programa creado por dos amigas, Mónica Reyes y Lorena Getzel, médica y bioquímica, expertas en nutrición humana, con el fin de compartir y difundir información científica sobre temas de actualidad en relación con la alimentación, salud y bienestar. Bienvenidos a este episodio en el que trataremos un tema muy interesante que es actividad física, ejercicio y deporte. El ejercicio es una parte fundamental junto con la nutrición para mantenerse saludable y es muy importante diferenciar entre estos conceptos, ya que no son lo mismo, y vamos a aclarar en qué consiste cada uno de ellos. Actividad física es cualquier movimiento corporal que produce aumento en el consumo de energía, como hacer las tareas del hogar, mientras que ejercicio es un tipo de actividad física planeada y estructurada que consiste en repetir movimientos específicos destinados a fortalecer una parte del cuerpo, por ejemplo, hacer aeróbicos, planchas, flexiones de pecho, nadar, trotar, mientras que deporte es realizar ejercicio, pero ya sujeto a reglas, a normas concretas, y requiere de un entrenamiento específico, y hay deportes recreativos y también competitivos. Moni, coméntanos por qué es importante hacer ejercicio. Bueno, el hacer ejercicio es importante por varias cosas, ¿no? En primer lugar, es importante tomar en cuenta que se debe hacer ejercicio, actividad aeróbica, como caminar, como nadar, como trotar, que lo que va a provocar en nuestro cuerpo es movimiento de los grandes músculos durante periodos sostenidos de tiempo. Otra cuestión que es importante enfatizar es la actividad de fortalecimiento muscular, como por ejemplo hacer ligas o bandas elásticas o levantar pesas, porque eso mejora la masa y la fuerza muscular. Y al hacer este tipo de ejercicios, tanto la actividad aeróbica como la actividad anaeróbica de fortalecimiento muscular, vamos a ver que va cambiando la composición corporal. Y la persona pues empieza a bajar su porcentaje de grasa y empieza a aumentar su porcentaje de músculo. Y esto me parece que es muy importante que la gente sepa, porque, por ejemplo, yo a veces tengo pacientes en el consultorio y les pongo siempre un ejemplo en el que yo les sé decir, supongamos que usted tiene una persona al lado suyo que pesa 65 kilos, que mide igual 1,60, que tiene su misma edad, y que esa persona, en lugar de tener un 30% de grasa, tiene un 20% de grasa. Entonces, probablemente esa persona, si se come una hamburguesa, no va a subir de peso, ¿sí? Pero probablemente usted, que tiene un porcentaje de grasa de 30%, pues le va a hacer muy fácil subir un poquito de peso con esa hamburguesa que se está consumiendo. Entonces es muy, muy importante que la gente entienda que el tener mayor porcentaje de músculo le va a ayudar a tener un metabolismo más rápido y por ende podrá comer quizá cositas que usualmente no podría hacerlo, ¿no? Entonces la composición corporal es muy importante para tener un metabolismo pues rápido. Otra cuestión por la cual es importantísimo el ejercicio es por el fortalecimiento óseo, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto porque el calcio se deposita gracias al ejercicio que estamos haciendo. Entonces, para evitar fracturas, pues es importante el fortalecimiento óseo a través del ejercicio. Luego tenemos el equilibrio. La actividad física nos permite tener equilibrio. Y esto me hace recordar a mi papá. Mi papá tenía Parkinson y como parte de su enfermedad pues tenía problemas de equilibrio. Y una de las cosas que su neuróloga le mencionaba mucho es que haga ejercicio, que camine, que haga yoga, que haga tai chi. Y esto le ayudó mucho a mi papá para tener equilibrio y balance, porque antes de que reciba esta recomendación, pues él se caía mucho. Y en los adultos mayores esto es de extrema importancia y es muy importante que hagan este tipo de actividad y pueden practicar el equilibrio, por ejemplo, quizá caminando hacia atrás o como les mencionaba, haciendo yoga o tai chi y de esta manera reducir las caídas que se pueden presentar por falta de balance. Luego tenemos que el ejercicio también puede prevenir enfermedades crónicas como la diabetes. Es muy conocido que si tú haces ejercicio cuando tienes diabetes, pues los niveles de glucosa van a ser menores. Entonces es importante que las personas
que tengan problemas cardíacos, problemas como diabetes, realicen ejercicio. Otra cuestión muy importante es que mejora la función gastrointestinal. Las personas que tienen estreñimiento, además de consumir la fibra y de consumir agua, es importante que también hagan ejercicio porque eso fomenta el movimiento de su intestino. Entonces, les va a ayudar mucho en las personas que pues tienen o presentan estreñimiento en realizar actividad física. También el ejercicio optimiza el sistema inmunitario. Y hay muchas causas por las cuales mejora el sistema inmunitario. Y una de estas, después se liberan una serie de sustancias, de hormonas que aumentan los glóbulos blancos, los leucocitos. Y esto, pues, ahora en estas épocas de COVID, pues es muy importante el tener nuestro sistema inmune, pues, funcionando correctamente. Y el ejercicio nos va a ayudar en esto. Por otro lado, también el ejercicio mejora el estado de ánimo y la calidad de vida en general de las personas. Y finalmente, pero no menos importante, el ejercicio optimiza la agudeza mental. Hay muchos estudios que se ha visto que en personas mayores de 65 años, el hacer ejercicio, el salir a caminar, el hacer bicicleta, el hacer ese tipo de actividades, optimiza la agudeza mental, mejora la concentración y también a todos nos va a ayudar a dormir si tenemos pues problemas para dormir. Y Lore, ¿tú qué piensas? ¿Cómo se podría catalogar a una persona de sedentaria y cuáles son los efectos del sedentarismo? Bueno, muchas veces las personas creen que hacen ejercicio, ¿no es cierto? Creen que levantarse, barrer un ratito, ya hizo ejercicio. Y no es así. Realmente se define, la Organización Mundial de la Salud define a las personas sedentarias como aquellas que realizan menos de 90 minutos de actividad física a la semana. ¿Y cuál es el efecto de ser sedentario? Primero, se incrementa el riesgo de padecer sobrepeso o obesidad, y veíamos que esto conlleva numerosos peligros para el organismo y problemas de salud como la diabetes, la enfermedad cardiovascular. También aumenta en sí el hecho de ser sedentario, como no funcionan los músculos, no funciona el corazón adecuadamente, se aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. Por lo tanto, la falta de ejercicio nos conducirá a morir de forma prematura. También, como tiene este efecto sobre el estado de ánimo y los neurotransmisores, el no hacer ejercicio aumenta la posibilidad de sufrir de depresión. Y también cuando se deja de hacer ejercicio, se pierde masa muscular y se acumula más grasa, que tiene que ver con lo que veremos luego, que es el consumo del azúcar y por tanto con mayor predisposición a tener diabetes. Y además se pierde la fuerza física. Y Moni, ¿nos puedes comentar qué sucede cuando se realiza ejercicio? Bueno, la fisiología del ejercicio es un tema bastante complejo, ¿no? Pero a breves rasgos, yo diría que, en primer lugar, la actividad física supone un incremento, un aumento de las necesidades tanto de oxígeno como de nutrientes por parte del músculo. Y para llevar a cabo esto, para que los nutrientes y el oxígeno lleguen a la musculatura, pues el aparato circulatorio, cardiocirculatorio tiene que intervenir y para esto aumenta el gasto cardíaco. Esto quiere decir que aumenta la cantidad de sangre que está circulando en nuestro cuerpo y esto permite que los nutrientes necesarios pues lleguen al músculo en el momento adecuado. Además de esto, debemos mencionar que existe una señal por parte del sistema nervioso para que el músculo, pues, ante la orden del sistema nervioso, pues, genere esta contracción muscular y esto permite realizar la actividad física. Y a esto debemos añadir las funciones que cumplen algunas hormonas del sistema endocrino, también participa en este proceso, el aparato respiratorio también está participando, o sea, muchos órganos y sistemas de nuestro cuerpo participan en el momento que realizamos ejercicio. Pero por otro lado, es importante mencionar qué es lo que está ocurriendo en el músculo. En primer lugar, es importante mencionar que existe una hipertrofia del músculo, es decir, que la célula muscular se hace más grande. Y por otro lado, como les mencionaba, también hay ciertos cambios en la parte del sistema nervioso. Existen adaptaciones que se empiezan a crear desde el punto de vista neuromuscular que mejoran la interacción entre el nervio y el músculo. Y las células musculares que son sometidas a episodios regulares de ejercicio
aunados con periodos de descanso y pues esto combinado con una dieta adecuada, con carbohidratos, grasas y proteínas adecuadas y la ayuda de la regulación del sistema endocrino, como les mencionaba, van a permitir la hipertrofia muscular como respuesta al estrés del entrenamiento. Y Lore, cuéntanos a nivel celular, ¿qué es lo que está ocurriendo durante el ejercicio? Bueno, las células musculares se contraen, ¿no es cierto? Y esto es posible gracias a un proceso de transformación de energía. ¿De dónde se obtiene la energía? Va a depender de las fases del ejercicio. Al inicio se utiliza el ATP, ¿sí? Que es una fuente de energía, y la glucosa. Pero ¿qué pasa? Cuando las células no están entrenadas, la glucosa se transforma en ácido láctico y eso es lo que nos produce dolor, ¿sí? Porque este ácido láctico se cristaliza en los músculos y eso produce ese dolor que cuando subimos a una montaña y no tenemos suficiente entrenamiento, al día siguiente no podemos ni caminar. Es por eso, por la falta de entrenamiento y la falta de unas pequeñas órganos que tienen las células que se llaman mitocondrias. A medida que se va entrenando más, nuestro cuerpo, nuestras células se van adaptando al ejercicio y comienzan ya a utilizar de mejor manera la glucosa, a utilizar oxígeno y a utilizar la grasa. Se calcula que a partir de los 30 minutos de ejercicio se consumen ya las reservas de glucosa y se utiliza la grasa como fuente de energía. Cuando se supera más tiempo, por ejemplo, a la hora de hacer ejercicio, ya se utilizan también las proteínas. Por eso se recomienda que a personas que realizan ejercicio ya de manera habitual o un deporte se suplemente proteínas de manera adicional. ¿Y cuáles son tus consejos nutricionales, Moni, para los deportistas? Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar de los carbohidratos, porque los carbohidratos es la principal fuente de energía pues, para realizar ejercicio. Y la cantidad de carbohidratos va a depender de varios factores, como por ejemplo la frecuencia de la actividad física, el tipo de actividad física, la duración de la actividad física, la intensidad de la actividad física. Y además, no es lo mismo el requerimiento de una persona que en promedio hace unos 150 minutos de ejercicio para mantenerse saludable que una persona que es pues, ya un deportista de élite. Por lo cual se sugiere, por ejemplo, para una persona que lo hace para mantenerse saludable, se sugiere alrededor de 3 a 5 gramos por kilogramo de carbohidrato al día. Y para una persona que pues ya es más bien una persona de ejercicio de élite y hace una actividad física intensa, pues se le recomienda de 8 a 12 gramos kilogramo de carbohidrato al día. Eso en cuanto a los carbohidratos. Ahora, en cuanto a la proteína es importante un consumo adecuado porque la proteína ayuda a preservar las reservas de carbohidratos dentro de nuestro cuerpo. Esas reservas se llaman glucógeno. Y además, el consumo adecuado de proteína ayuda a reducir el dolor muscular y promueve algo que es muy importante, que es la reparación muscular. Lamentablemente existe un concepto muy erróneo en nuestro medio y no solamente aquí en el Ecuador, sino en muchas partes del mundo, que considera que el consumo elevado de proteína va a aumentar la masa muscular, lo cual no sucede si tú no consumes la cantidad suficiente de carbohidratos, grasas, como fuente de energía, y aparte de eso consumes la proteína para que la proteína vaya a formar la masa muscular, pues va a ser imposible que la persona pues aumente la masa muscular como quisiera. Y lamentablemente hay muchas personas que se centran, como decía, únicamente en el consumo de proteína y no en el consumo de todos los macronutrientes, de la cantidad adecuada de grasas, carbohidratos y proteína, y lamentablemente no llegan a lograr tener esa masa muscular que desean. Además, es importante tener en cuenta que la ingesta alta de proteínas puede aportar un exceso de calorías y que la persona, en lugar de bajar de peso, podría subir de peso. Las recomendaciones de proteína para la población general, es decir, para aquellas personas que quieren estar saludables, hacen esos 150 minutos de ejercicio a la semana, van de 0,75 a 1 gramo por kilogramo al día. Mientras que la persona que pues ya es un deportista de élite, lo que se le recomienda generalmente es una cantidad de proteína de 1.2 a 2 gramos por kilogramo de peso por día de proteína.
Bueno, en este tema de la proteína, como en el resto de nutrientes, yo creo que es muy importante que las personas que ya hacen deporte, ¿cierto? Que hacen un deporte ya a nivel competitivo, tengan una asesoría nutricional también. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchas veces se exagera en el consumo de proteínas y la proteína, el exceso, se desecha en forma de urea en el riñón. Y lo que hace es que el riñón se sobrecargue y puede llegar a enfermar este riñón. Incluso he oído de casos de deportistas que han exagerado en el consumo de proteína y han tenido luego que realizarse diálisis porque encima se combina con diuréticos, por ejemplo. Así es. El exceso de proteína, ¿sí? Entonces, por favor, las recomendaciones nutricionales son muy importantes para evitar llegar a estos problemas. Bueno, luego tenemos la grasa. La grasa también es importante su consumo porque a partir de la grasa también se obtiene energía. Entonces es importante que los deportistas consuman una cantidad de grasa adecuada, pero recordemos que esta fuente de nutrientes es alta en calorías, entonces hay que consumirla con precaución. Y también es importante tomar en cuenta el tipo de grasa que se está consumiendo, tratar de consumir más grasa monosaturada, como la que hay en las aceitunas, en las almendras, y poliinsaturada, como la que hay en los pescados de agua dulce o en el aceite de canola, para que estén consumiendo pues fuentes de grasa que sea sana. Y es importante tener en cuenta que una ingesta muy baja en carbohidratos y alta en grasa, como ocurre por ejemplo en las famosas dietas keto, que ahora están muy de moda, va a impedir el hacer un ejercicio eficiente, porque esto va a generar niveles bajos de energía, va a generar una pérdida de la concentración, mareos e irritabilidad, y no va a permitir que pues la persona que sigue una dieta keto pues realice la actividad física de la mejor manera. Luego tenemos el agua. El consumo de agua es sumamente importante y la cantidad de su consumo pues va a depender de la cantidad de sudor de cada individuo, lo cual es diferente de persona a persona, ya que esto va a depender de la intensidad y duración del ejercicio, va a depender de la temperatura ambiental a la cual esté la persona haciendo ejercicio, va a depender del tipo de ropa. Ahora hay ropa que permite que el calor salga del cuerpo con facilidad, y va a depender también de la genética de cada persona. Y se estima que aproximadamente la tasa de sudor va entre 0.5 a 2 litros por hora de actividad física. Es importante que las personas que hacen actividad física tomen líquidos, hidraten antes, durante y después de la actividad física. Y generalmente la rehidratación luego del ejercicio se toma en cuenta el peso perdido, y más o menos es de alrededor de 1.25 litros por kilogramo de peso perdido a través del sudor. Y obviamente si el ejercicio es más prolongado, pues ahí sí la persona se va a ver beneficiada de estos productos que existen ahora, como geles que son ricos en ejercicio. Y finalmente, los suplementos. En la consulta médica es muy, muy frecuente que los pacientes me pregunten sobre si deben utilizar suplementos de vitaminas o minerales o suplementos de proteína. Y ante esa pregunta, yo normalmente, si es una persona que simplemente trata de buscar un estilo de vida saludable, y que no va a ser un deportista de élite que va a competir, pues yo le recomendaría que simplemente una dieta balanceada, moderada y variada, le va a dar todos los nutrientes que necesita, y que pues no va a requerir suplementos ni de vitaminas, ni de minerales, ni de proteína para realizar su actividad física. Lore, para poner un ejemplo, ¿cuántas calorías se gastan en 30 minutos de ejercicio? Bueno, la cantidad de calorías va a depender de la persona, ¿sí? De cuánto pesa, de cuánto mide, de su estado físico, pero más o menos hay deportes y actividades y ejercicios, ¿no es cierto?, que gastan más o menos calorías. Por ejemplo, pasear, caminar, está alrededor de 150, 200 calorías, bailar también, realizar las tareas domésticas, 130 calorías,
Pero luego, si tenemos ejercicios como el fútbol, el baloncesto, la natación, el tenis, gastamos 250, 200 kilocalorías por hora. Y hay otros, como patinar, como las artes marciales, que gastan más, llegan a 310, 360 kilocalorías por hora. Hay un ejercicio, esto del CrossFit, por ejemplo, es un ejercicio muy fuerte que yo he escuchado, llegan a gastar hasta 500 kilocalorías en 30 minutos, ¿sí? Siempre que hagamos ejercicio, lo que tú decías, la hidratación, muy importante, porque yo he escuchado de casos, sí, de personas que en estas carreras que se realizan, por ejemplo, en sitios con mucha temperatura, por ejemplo, imagínense una carrera al mediodía y sin hidratación suficiente, las personas pueden llegar a fallecer por la falta de hidratación. Entonces recuerden siempre hidratarnos en el momento de realizar ejercicio. Y cuando ya realizas ejercicio, te interesa las calorías quemadas, pero también es bueno ajustarte a lo que te gusta, ¿sí? Al tipo de ejercicio en el que tú te sientes bien. Y si tienes alguna dolencia física, debe ser prescrito este tipo de ejercicio más adecuado. ¿Y por qué debe ser prescrito, Moni? No, porque las personas cuando empiezan a hacer ejercicio y exageran, sí, en el tipo de ejercicio que hacen o en el tiempo que hacen, pueden lesionarse, pueden verse afectadas en su salud. Por ejemplo, pueden no saber hidratarse adecuadamente, entonces puede haber deshidratación, puede haber fatiga, puede haber lesiones a nivel de hueso, por ejemplo, una fractura, una fisura, puede haber un esguince, puede haber lo que se llama la bursitis, que es la inflamación de una especie de bolsa que está separando los huesos de la articulación de las partes blandas. Puede haber insomnio, puede haber también irritabilidad, depresión, baja autoestima, especialmente en esas personas que se fijan ciertas metas y al no alcanzarlas, porque obviamente no tienen el entrenamiento adecuado, se frustran y empieza esta irritabilidad, depresión y baja autoestima. Y por último, cabe mencionar el tema de la afectación cardíaca que puede haber, ¿no? Se sabe que puede haber una arritmia ventricular y esto se produce por un sobrecrecimiento de las cámaras derechas del corazón. Entonces, por todas estas razones es importante que una persona que empieza a hacer ejercicio empiece por fases, y si es que ya se quiere dedicar de una manera más profesional al deporte, pues pida la asesoría de un deportólogo para que lo haga el ejercicio de la mejor manera. Por eso el entrenamiento, como les mencionaba, debe ser progresivo y es mejor si se realiza con la guía adecuada para que no haya este tipo de problemas. La dosis de actividad física es relativa y depende mucho de cuál es la capacidad de la persona y también del estado de salud de la persona. Por ejemplo, ahora en época de COVID, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, la semana pasada nomás tuve un paciente que era una semana de lo que había salido del hospital, y este señor ya estaba caminando un poquito, pero él no podía caminar más de aproximadamente 1 minuto cada 10 minutos, ¿sí? Y esto lo hacía alrededor de 1 hora, descansaba unas 2-3 horas y luego lo volvía a hacer. Entonces, los pacientes con COVID, por ejemplo, tienen que ir muy paulatinamente recuperando la capacidad física que tenían, porque la afectación que se vea a nivel de su aparato respiratorio, pues es importante, y pues tienen que adquirir nuevamente esa capacidad, pero en forma paulatina. En las personas que ya empiezan a hacer un poco más de ejercicio, se puede añadir bloques, ¿no? de tiempo en el ejercicio. Por ejemplo, si una persona una semana hacía 15 minutos de ejercicio, quizá la próxima semana pueda hacer 20 minutos de ejercicio y la siguiente semana quizá pueda hacer 30 minutos de ejercicio, dependiendo de cómo se siente. Entonces, dependiendo de la capacidad física y el estado de salud de la persona, puede ir incrementando la cantidad de ejercicio que va a hacer. Y finalmente, si una persona pues está en un buen estado físico y se encuentra con una buena salud, puede igualmente poco a poco ir incrementando, y lo ideal que yo recomendaría pues es hacer ejercicios en el que haya
por ejemplo, que camine y que luego trote unos 2-3 minutos y luego que camine y luego trote unos 2-3 minutos, porque este tipo de actividades donde hay estos lapsos de un ejercicio moderado con un ejercicio fuerte permite llegar a una frecuencia cardíaca en la cual la persona va a quemar la grasa corporal que desea para perder el peso que quiere o para mantener la composición corporal que desea, ¿no? Entonces, todo esto hay que tomar en cuenta el rato que uno realiza ejercicio. Bueno, y lo que tú comentabas del tema cardíaco, ¿no? Siempre tenemos que estar muy pendientes de cómo está nuestro corazón en el momento que hacemos ejercicio, porque no queremos tampoco sobreesforzarlo, ¿sí? Y para esto hay una fórmula que es muy fácil de calcular, que es la frecuencia cardíaca ideal y la frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué significa esto? Se toma como base, ¿no es cierto?, 220 latidos por minuto menos la edad. Por ejemplo, una persona de 50 años, 220 menos 50 sería 170 su frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Y la máxima segura es del 70% de ese valor, es decir, 120 latidos por minuto. ¿Qué significa? Que a medida que vamos haciendo ejercicio, y a mí me ha pasado, ¿no? Yo tengo un reloj de estos que detectan los latidos por minuto, y claro, cuando dejo de hacer ejercicio algún tiempo y retomo la actividad física, al principio, a los 2-3 minutos de actividad, yo tengo una caminadora, comienzo a hacer eso y los latidos cardíacos se me suben a 140, 150, entonces digo, no, baja un poquito. Y también se nota en la respiración, de pronto no puedes ni hablar, o sea, ahí como que te estás ahogando, tu corazón ya está esforzándose. Entonces, consideremos esta frecuencia cardíaca segura para realizar ejercicio y estaremos tranquilos con el tema de funcionamiento cardíaco. Y Moni, ¿qué actividad física recomiendas tú a tus pacientes? Eso varía dependiendo de la edad y de la capacidad física y salud de los pacientes, ¿no? Pero en general, diría que, por ejemplo, para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, al menos 60 minutos diarios de una actividad física de moderada a vigorosa. Luego, en los adultos, al menos de 150 a 300 minutos por semana de actividad física aeróbica moderada, o de 75 a 150 de minutos de actividad física intensa. Además, es importante que ya los adultos hagan actividades de fortalecimiento muscular al menos 2 veces por semana. En los adultos mayores, igual se recomienda alrededor de unos 150 minutos por semana, pero es importante en ellos enfatizar que tienen que tener multicomponentes, ¿no? O sea, que tienen que hacer actividad aeróbica, tienen que hacer actividad de fuerza y también este tema de hacer ciertos ejercicios que les ayuden al equilibrio. Porque, como mencionábamos, en el adulto mayor es muy frecuente las caídas, entonces es importante que el balance y el equilibrio pues estén adiestrados para que la persona no sufra caídas. Y finalmente, las mujeres embarazadas se recomienda igualmente unos 150 minutos de actividad física, de ejercicio, para que pues puedan llegar a un feliz término su embarazo. Oye, Lore, y cuéntame, ¿tú haces ejercicio? Yo sí. Sí. Yo nunca fui deportista y ahora me arrepiento de eso, porque en realidad a medida que pasa el tiempo uno se da cuenta de lo necesario que es tener bien tu cuerpo, de sentirte fuerte, de estar saludable, ¿no? Entonces, yo tengo una caminadora y una elíptica. Realmente prefiero la elíptica, me gusta más porque el movimiento es más completo, ¿no? Brazos y piernas y todo. Y generalmente hago 30 minutos, pero como te decía, a veces que dejo de hacer. El volver no es que vuelvo a hacer 30 minutos, sino que vuelvo y a los 5 ya no puedo más, entonces poco a poco de nuevo retomo. Entonces trato de hacer 30 minutos de eso y luego lo combino también con un poquito de pesas, de calistenia, de abdominales, es decir, para combinar un ejercicio aeróbico, que es este ejercicio que consumes mucho oxígeno, sí, como es correr, saltar, nadar, incluso es un ejercicio aeróbico, con un ejercicio de fuerza, que más bien es anaeróbico, como es el caso de las pesas. ¿Sí? ¿Y tú, Moni, haces ejercicio? Bueno, pues yo te cuento que yo en el colegio sí hacía mucho ejercicio.
yo nadaba y en competencia, entonces yo salía del colegio y iba a la piscina y entrenaba 3 horas al día. Y competí aquí en Quito y fui a otras ciudades a competir y fue una época muy, muy bonita de mi vida porque primero entrenábamos como 1 hora en el gimnasio haciendo la parte de físico, sacando físico, y luego eran 2 horas de nadar, ¿no? Entonces, y esto era de lunes a sábado. Entonces, lamentablemente el rato que yo ya empecé a estudiar medicina, ya no tenía tiempo para invertir 3 horas en el ejercicio y tuve que dejarlo. Sin embargo, hubo periodos de mi vida mientras estudiaba que tuve más tiempo y pude hacer un poco de ejercicio, especialmente salía con mis papás a caminar en la Carolina, que eso disfrutaba mucho yo. Y después ya la vida pasó, ya nos casamos y el ejercicio quedó un poco a un lado, hasta que pues estudiamos nutrición, ¿sí? Y vimos la necesidad y la importancia que tiene el ejercicio, ¿no? Entonces, yo, igual que tú, me compré una caminadora y tengo pesas y tengo bandas elásticas. Entonces trato de hacer al menos los 150 minutos por semana que se sugieren, ¿no? Y al igual que tú, trato de hacer un poco de pesas para mantener también la fuerza muscular, ¿no? Trato de hacer, como tú dices, del ejercicio tanto aeróbico como anaeróbico para pues mantener la salud. Bueno, y los NutriTips de este episodio son: el realizar ejercicio es fundamental para prevenir enfermedades crónicas, para mantener bienestar y equilibrio mental y para optimizar nuestras defensas muy importantes en esta época de COVID-19. Una persona que hace deporte debe seguir unas pautas nutricionales muy similares a las aplicables a una persona sana que no haga ejercicio, salvo que sea un deportista de élite. Y el tercero, una dieta variada y equilibrada, adecuada en términos de cantidad y calidad, es imprescindible para optimizar el rendimiento físico. Esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Nos vemos en el siguiente episodio de nutritips.es.